cumpliendo con el horario previsto. La Junta de Hermandades y Cofradías de Semana Santa de Oviedo quiere agradecer la presencia en este acto del excelentísimo señor don Félix Fernández, alcalde de Oviedo, don Ignacio González, presidente de la Junta de Hermandades y Cofradías de Semana Santa de Gijón, pregonero de este año, don José María Lara, abusador del pregonero, don Alfredo Quintana, concejal de turismo del Ayuntamiento de Oviedo, don Alfonso Pardo de Santillana, coronel jefe del regimiento Príncipe número 3 y comandante militar de Asturias, demás autoridades, invitados, prensa y asistentes. Por segundo año, la Junta de Hermandades y Cofradías de Semana Santa ha tomado la decisión, debido a la actual situación de pandemia, de suspender las procesiones en nuestras calles. Un hecho que para todos los que vivimos de una manera especial estos días nos ha causado un gran pesar, aunque nada comparable con el de tanta gente que ha sufrido directamente con sus familiares y allegados sus consecuencias. Haya para ellos nuestro recuerdo y solidaridad, así como nuestro agradecimiento a todo el personal sanitario, fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y demás sectores de nuestra sociedad, que con su esfuerzo y dedicación han sido un ejemplo y han contribuido a mitigar en lo posible los efectos de la misma. Este hecho no impide que se pueda celebrar la Semana Santa. Hoy nos encontramos en este acto para llevar a cabo su tradicional pregón anunciador. Es un enorme placer contar para ello con don Ignacio González, presidente de la Junta de Hermandades y Cofradías de Semana Santa de Gijón, del que a continuación nos hablará su glossador José María Lara. Desde esta Junta queremos animar a todos los fieles y creyentes a vivir la Semana Santa, que ya comienza, y a participar en los actos programados por las distintas parroquias, cofradías y Junta, apelando al cumplimiento de las normas impuestas y a la responsabilidad. Y sin más, cedo la palabra a José María Lara. Excelentísimo señor alcalde de Oviedo, reverendo don José Luis, delegado de Piedad Popular de nuestra archidiócesis, autoridades civiles y militares, señor presidente de la Junta de Hermandades y Cofradías de Semana Santa de Oviedo, hermanos mayores de las cofradías penitenciales de nuestra ciudad, señoras y señores. Hay que ver lo rápido que pasa el tiempo. Y digo esto por aludir a una circunstancia que tal vez ha pasado desapercibida. Y es que en este año se cumplen 25 años del primer pregón de la Semana Santa de Oviedo, que fue pronunciado en 1996. Tuve entonces también el honor de presentar a aquel primer pregonero, resultando para mí dicha tarea especialmente entrañable por tratarse de persona para mí muy querida. Pues como muchos de ustedes saben, aquel primer pregonero fue pronunciado por mi tío ya fallecido, don José Franco, canónigo de nuestra catedral. Tras aquel primer pregón vendrían muchos otros durante estos 25 años. Y por la tribuna de este pregón de la Semana Santa ovetense han pasado obispos, sacerdotes, religiosos, catedráticos, periodistas, escritores, políticos, profesionales de la medicina y del derecho, dejándonos todos ellos un hermoso testimonio literario relativo a la Semana Santa carvallana. Me cabe hoy nuevamente el honor de presentarles, por petición expresa del pregonero, a la persona que pronunciará dentro de breves momentos el pregón de la Semana Santa de Oviedo del presente año 2021. Pregón que tiene dos peculiaridades. La primera, que viene marcada por esta pandemia que todo lo invade y que nos ha llevado a hacer el acto con las limitaciones necesarias de aforo. Y la segunda peculiaridad es que nuestro pregonero es en esta ocasión el presidente de la Junta de Cofradías y Hermandades Penitenciales de Gijón. Este hecho no pasó desapercibido a algún medio de comunicación, y de hecho algún periodista mostraba su sorpresa porque el presidente de la Semana Santa gijonesa fuese a pregonar la Semana Santa ovetense.
Esténse todos ustedes tranquilos porque no vamos a asistir esta tarde a ningún derbi. Los derbis los dejamos para el Molinón y el Carlos Tartiere, y la rivalidad tan aludida de Gijón-Oviedo, Oviedo-Gijón, la ceñimos al ámbito futbolístico y humorístico. Les puedo asegurar que entre la Semana Santa de Gijón y la Semana Santa de Oviedo no existe rivalidad ninguna. Muy al contrario, existe un mutuo reconocimiento y una recíproca colaboración entre las cofradías de ambas ciudades. Tal vez porque los factores que llevaron a la desaparición de la Semana Santa procesionalmente hablando, tanto en Gijón como en Oviedo, a inicios de los años 70 del pasado siglo y a su posterior recuperación a mediados de los años 90, fueron factores muy similares, por no decir idénticos, en ambas localidades. Don Ignacio Álvaro González Rodríguez nació en Gijón en 1968, siendo el noveno de una numerosa familia de 10 hermanos. Hizo sus estudios de primaria y secundaria en el popular Colegio Gijonés de la Inmaculada, regentado por los padres jesuitas. Es licenciado en Derecho por la Universidad de Oviedo y diplomado en Derecho Comunitario Europeo por la Universidad Robert Schuman de Estrasburgo, Francia. Trabajó en el Servicio de Asuntos Europeos del Principado de Asturias y en 1998 se incorporó a la Autoridad Portuaria de Avilés, donde ocupa en la actualidad el puesto de secretario general y secretario de su Consejo de Administración. Es miembro fundador y tesorero de la Asociación Internacional para el Estudio del Derecho Portuario. Conocí a Ignacio, me van a permitir que lo llame Nacho, porque así lo llaman sus amigos y amigos de él me considero, precisamente con motivo de la Semana Santa. Corría el año 2002 cuando a él, a mí y a otras personas nos llamaron desde el Arzobispado de Oviedo para convocarnos a una serie de reuniones periódicas con la finalidad de ir incorporando a las entonces todavía incipientes cofradías penitenciales al campo de la pastoral diocesana. Después vendrían tantos encuentros cofrades y visitas recíprocas en Gijón y en Oviedo a nuestras respectivas celebraciones penitenciales. Si tuviera que definirles a Nacho Álvaro González, no encontraría palabras mejores que aquellas que pronunció Santa Teresa de Jesús ya en su lecho de muerte en el convento carmelitano de Alba de Tormes, cuando la santa, conocida popularmente como la Santa Andariega, que tanto había recorrido y que tanta labor apostólica había realizado, resumió toda su vida en aquella frase de «muero, hija de la Iglesia». Y esto es lo que les puedo decir de Nacho, que desde su condición de cristiano laico, de cristiano seglar, es ante todo un hijo fiel de la Iglesia. Así lo atestiguan su condición de miembro activo de la Asociación Católica de Propagandistas, su condición de caballero de la Orden Ecuestre del Santo Sepulcro de Jerusalén y su compromiso desde su juventud por el movimiento de recuperación de la Semana Santa gijonesa. Compromiso que le llevó en 1999 a ocupar el cargo de hermano mayor de la Hermandad de la Santa Misericordia y desde el año 2000 a presidir la Junta Mayor de Cofradías y Hermandades Penitenciales de su villa natal. Hay dos maneras de vivir nuestra Semana Santa desde la óptica de la piedad popular. Una es desde la acera, viendo pasar los pasos, y en este grupo podríamos a su vez subdividirlo en varios subgrupos. Y la otra es vivirla desde el interior del capuchón. Bien lo sabemos todos los que tenemos el privilegio de participar de la Semana Santa de la mano de nuestras cofradías, en esta Semana de Pasión. Nacho Álvaro González forma parte de este segundo grupo. Vive la Semana Santa desde la intimidad de su capirote. Y por eso estoy seguro de que el pregón que vamos a escuchar no solo es fruto del conocimiento y de la cultura que evidentemente tiene nuestro pregonero, sino que sobre todo
ha sido escrito con la pluma del sentimiento y la tinta de la fe. Y sin más les dejo con nuestro pregonero y su pregón. Muchas gracias. Muchas gracias, José María. Excelentísimo señor alcalde y señores concejales del Ayuntamiento de Oviedo, reverendo señor delegado episcopal de Piedad Popular, ilustrísimo señor coronel del Regimiento Príncipe, señor presidente de la Junta de Hermandades y Cofradías de la Semana Santa de Oviedo, queridos hermanos mayores de las cofradías y hermandades ovetenses, señoras y señores. Querido José María, muchísimas gracias por tus cariñosas y generosas palabras que me han llegado de verdad al corazón y sobre todo por la amistad con la que me has distinguido ya desde hace muchos años y que espero que pueda mantener mucho tiempo más. Antes de nada, he de confesarles que jamás habría soñado verme en este trance, pregonando nada menos que la Semana Santa de la capital del Principado de Asturias. Es tan inmenso como inmerecido el honor que se me ha concedido por parte de la Junta de Hermandades y Cofradías de la Semana Santa de Oviedo, a cuyo presidente y restantes componentes agradezco de todo corazón la oportunidad que me han brindado en un gesto que puedo asegurarles nunca olvidaré. Quiero pensar que mi designación obedece más a una deferencia hacia mi ciudad de origen y su Semana Santa, a la que represento, que a la posible concurrencia de mérito alguno en mi persona para ocupar hoy esta tribuna. Repasando el elenco de ilustres personalidades que me han precedido, por cierto creo que ninguna de ellas oriunda de Gijón, entre las que se cuentan escritores, historiadores, obispos, abades, destacados ovetenses de nacimiento o adopción, o personalidades como la directora de la Fundación Princesa de Asturias, solo por citar a la última pregonera de la Semana Santa ovetense, comprenderán que sienta un cierto vértigo que me obliga a susurrar non sum dignus. Añádanle a ello el hecho de que quien les habla tenga la osadía de atreverse a pregonar una Semana Santa que solo conoce tangencialmente y por referencias. Puede que ni siquiera llegue a tener la oportunidad de conocerla personalmente, y ello porque el compromiso que ya desde joven he asumido libre y voluntariamente con la Semana Santa de mi villa natal, compromiso que ha hipotecado para el resto de mis días las Pascuas que me queden por vivir, que por fuerza habré de pasar perimetrado, por usar un término muy actual, en la antigua Gigia. Y para rizar el rizo, se trata además de pregonar una Semana Santa que no será, o por lo menos no será como debiera ser. Una Semana Santa en la que las mascarillas, en todas sus variedades, sustituirán a capirotes, peinetas y mantillas, con alcohol hidroalcohólico en vez de cirios o faroles, o en la que el calor y el fervor de nuestras multitudinarias celebraciones dará paso a la distancia social y a las calles desiertas por el toque de queda. Triple salto mortal, pues, en el vacío y sin red para un pregonero gijonés, desconocedor de las tradiciones capitalinas y en un año, y van dos, en el que el anuncio principal a pregonar, urbi et orbi, es que no habrá Semana Santa. Y aún así ha podido más el valor. A mí, que como buen asturiano soy cantarín y aficionado a la música, me viene en estos momentos a la cabeza la frase que machaconamente repetía el grupo musical Radio Futura en el estribillo de uno de sus temas que arrasaban allá por mi adolescencia. Hace falta valor, hace falta valor. Pues sí, hace falta valor, en este caso doble. En primer lugar, el valor que ha mostrado la Junta de Hermandades y Cofradías de Oviedo al invitar a un gijonés de pura cepa, ejerciente y casi de los 8 apellidos gijoneses, a pregonar su Semana Santa. Y valor también de quien, como yo, un poco inconscientemente, acepta semejante reto. Así que creo que lo que procede es que al tiempo que imploro la clemencia de este auditorio,
me encomiende humilde y devotamente al Santísimo Cristo de las Cadenas e implore la generosa intercesión de su Santísima Madre, Nuestra Señora de la Esperanza Valesquira. Permítame, no obstante, y antes de entrar en harina cofrade, un pequeño excursus con algunas referencias personales que tampoco quisiera que sonaran autojustificación. Mi condición de gijonés de nacimiento y de militancia no me impide amar a esta ciudad de Oviedo, en la que siempre me he sentido magníficamente tratado y acogido, y a la que vuelvo encantado de poder hacerlo cada vez que tengo ocasión. Mis primeros recuerdos de la ciudad me trasladan a mi infancia. Entonces, unos tíos paternos vivían en la calle Asturias de esta capital, por lo que no eran infrecuentes los viajes a Oviedo con motivo de encuentros o celebraciones familiares, siendo entonces una cita obligada la visita a la entrañable Osa Petra en el cercano campo de San Francisco. Vendrían luego los años de mis estudios universitarios de Derecho. Pertenezco a la última promoción que realizó toda la carrera en el edificio histórico de la universidad, desde cuya capilla sale hoy alguna de las procesiones ovetenses. También son felices los recuerdos de aquellos años de estudios que superé sin particular dificultad y hasta con buenas calificaciones. Debo reconocer que siempre fui un estudiante responsable, de los que regresaba rápidamente en el Alsa Gijón al término de las clases, sin enredarse, como otros, en partidas matinales en el desaparecido Café Dólar o en rondas de vinos por la calle del Rosal. Siendo aún bastante niño cuando se inauguró la autopista Y, pertenezco, por tanto, a una generación que, más allá de legítimas rivalidades futbolísticas, a las que tampoco soy especialmente dado, ha vivido con total normalidad la interrelación y complementariedad existente entre los principales núcleos de población del centro de Asturias, eso que ahora se da en llamar área metropolitana o ciudad Astur. En Oviedo cuento con grandes y estupendos amigos. Soy desde hace bastantes años abonado de vuestra temporada de ópera, una de las mejores del país, y asiduo a otros eventos musicales como la zarzuela o los conciertos del auditorio. Aquel niño gijonés que corría para ver a la Osa Petra cada vez que venía a Oviedo tenía algo en común con los niños ovetenses de su época. En aquellos comienzos de los años 70 del pasado siglo, y por razones en las que no vamos a entrar ahora, tanto los niños ovetenses como los gijoneses vivíamos sin poder disfrutar de las tradicionales procesiones de Semana Santa en nuestras calles. Entonces, y sin que mediara virus peligroso, sino más bien una mezcla de dejadez con algunos prejuicios ideológicos, nuestras ciudades se vieron privadas de sus tradicionales cortejos procesionales. De hecho, uno de los primeros recuerdos de mi infancia es la que durante bastantes años fue última procesión del Santo Entierro en el Campo Valdés de Gijón. Desde mi escasa estatura miraba atónito pasar las filas de nazarenos y la deslumbrante urna de plata y cristal, profusamente iluminada, que avanzaba trasladando con solemnidad el cuerpo inerte de Cristo entre el silencio y el respeto de la numerosa concurrencia. En Asturias, solo Avilés, Luarca y Villaviciosa resistieron a aquella ola que pretendía llevarse por delante. Hoy podemos comprobar que, gracias a Dios, con poco éxito, nuestras tradicionales celebraciones de Semana Santa. Siguieron años de desierto cofrade para mi generación entonces infantil. En mi caso, como recordaba José María, era el noveno de 10 hermanos. En una familia católica, aunque no dada excesivas beaterías, pero sí muy anclada en el respeto y admiración de las tradiciones locales. Así que en aquellos años de mi infancia, y aunque no hubiera procesiones, cuando se acercaba la Semana Santa, no faltaban las evocaciones de tiempos mejores. Y alentado por mis hermanos de más edad, que sí habían conocido aquellos tiempos, jugábamos a organizar procesiones. Sillas o taburetes recubiertos de telas e iluminados con velas que en alguna ocasión acabaron quemando la cabellera de alguna despistada hermana, servían de improvisado trono a láminas piadosas con imágenes del Nazareno, la Virgen Dolorosa
o la Verónica, que recorrían solemnes los pasillos de la casa a modo de pasos, acompañados a falta de banda o agrupación musical por el canto de aquel evocador Via Crucis popular. Acompaña a tu Dios, alma mía, cual vil asesino llevado ante el juez. Recordando aquellas curiosas mezclas de devoción con algo de travesura, me hago la misma pregunta que se hacía el poeta Gabriel y Galán. Yo, que con los hombres voy, viendo a Jesús padecer, interrogándome estoy, ¿somos los hombres de hoy aquellos niños de ayer? Y seguramente tendré que concluir que ya no somos aquellos niños de ayer, pero que si somos como somos es porque fuimos aquellos niños y no otros. Pero no quiero que piensen que he venido aquí hoy a contarles mi vida o las batallitas de alguien que empieza ya a acumular años a sus espaldas. Solo pretendo transmitirles con este ejemplo personal que si la Semana Santa se sigue viviendo en Oviedo y en el resto de las ciudades asturianas y españolas como se vive, es porque está hondamente arraigada en el sentir de nuestro pueblo. Fueron vanos aquellos intentos por barrerla de nuestras calles al considerarla trasnochada o poco actual, y ha sido el propio pueblo el que ha demostrado en estas últimas décadas y con insistencia su vigorosa actualidad. Solo un dato. En un reportaje publicado en el año 2018, la revista de actualidad religiosa Vida Nueva informaba de que las cofradías y hermandades de Semana Santa eran el movimiento asociativo más importante de nuestra nación, por encima de sindicatos y partidos políticos. Según esta fuente, las cofradías y hermandades superan en nuestro país las 10.000 y en los últimos años el número de cofrades se ha multiplicado por 3, pasando de 1 millón a 3 millones. Cierto es que hay cofrades y que no todos son luces en este mundo en el que, como en cualquier otra realidad humana, también hay sombras e incoherencias. Pero no puede negarse un vigor y potencialidad que no debieran ser malgastados ni por la Iglesia ni por el conjunto de la sociedad. En esa situación esperanzadora la contemplamos también en Oviedo, con 6 florecientes cofradías que desde el año 1995, el mismo año en que volvieron las procesiones a las calles de Gijón, han logrado recuperar y potenciar una envidiable Semana Santa en alza. Y aquí ha habido hombres y mujeres con nombres propios que no voy a mencionar para no olvidarme de ninguno, pero cuyo trabajo sí quiero hoy reconocer y valorar, que han hecho posible ese pequeño milagro. Personas que con tozudez y que, como aquel niño gijonés que jugaba a las procesiones y hoy les habla, hicieron caso omiso de aquel famoso refrán: ni fíes, ni porfíes, ni entres en cofradías. Aquí seguimos, fiando, porfiando y metidos hasta las cejas en un mundo cofrade sin el que ya no podríamos vivir. Un amigo mío, sacerdote y de origen argentino, creo que lo resumía a la perfección cuando me comentó la impresión que le causó su llegada a nuestro país. Me decía algo así: los españoles enseguida protestan si la misa dura más de media hora, pero son capaces de seguir encantados durante horas una procesión. Lo que, formulado de forma más positiva, significa que por naturaleza somos poco dados a los sermones sesudos y largos, como espero que no les esté resultando el mío, pero tenemos una especial sensibilidad para apreciar la belleza que, como muchos santos y sabios han demostrado, siempre es vía para acercarse a Dios. La hermosura de una talla sagrada, la solemnidad de una marcha procesional, la cadencia al mecer un trono, el orden y uniformidad de los nazarenos, los aromas del incienso, la cera o las flores, el sonido de la marcha real a la salida de una imagen, son experiencias que a todos nos han emocionado o movido a una auténtica devoción. Ese sentir hondo de nuestro pueblo lo explican con mejores palabras que las mías 2 poetas bien diferentes, pero igualmente sabios. Don José María Pemán escribió cómo las cofradías son un brote exacto del espíritu clásico y barroco de la Contrarreforma española. Son una exuberancia católica
de liturgia, de encarnación, frente a las frialdades protestantes y jansenistas y sus desnudismos espirituales. Federico García Lorca, en su estancia en Nueva York, había acudido a algunas iglesias protestantes y también a una misa en una iglesia católica de aquella ciudad. Y escribía así sus impresiones en una carta dirigida a su familia el 14 de julio de 1929. Figuraos vosotros una iglesia que en lugar de altar mayor haya un órgano y delante de él a un señor de levita, el pastor, que habla. Luego todos cantan y a la calle. Está suprimido todo lo que es humano, consolador y bello en una palabra. Aun el catolicismo de aquí es distinto. Está minado por el protestantismo y tiene esa misma frialdad. Esta mañana fui a ver una misa católica dicha por un inglés y ahora veo lo prodigioso que es cualquier cura andaluz diciéndola. Hay un instinto innato de la belleza en el pueblo español y una idea alta de la presencia de Dios en el templo. Ahora comprendo el espectáculo fervoroso, único en el mundo, que es una misa en España. La lentitud, la grandeza, el adorno del altar, la cordialidad en la adoración del sacramento, el culto a la Virgen son en España de una absoluta personalidad y de una enorme poesía y belleza. Y añadía, lo que el catolicismo de los Estados Unidos no tiene es solemnidad, es decir, calor humano. La solemnidad en lo religioso es cordialidad, porque es una prueba viva y prueba para los sentidos de la inmediata presencia de Dios. Es como decir, Dios está con nosotros, démosle culto y adoración. Es una gran equivocación suprimir el ceremonial. Es la gran cosa de España. Son las formas exquisitas, la hidalguía con Dios. Fin de la cita. Y hablando de hidalguía, vienen a mi memoria algunos recuerdos hace justo un año, cuando todos vivíamos con angustia los inicios de esta desgraciada pandemia. Recordar significa, etimológicamente, volver a pasar por el corazón. Y quisiera volver a pasar por sus corazones y por el mío algunas imágenes que muchos de ustedes seguramente también recuerdan. Además, y viniendo de Puerto de Mar y de familia muy vinculada al mar, aquellos recuerdos me llenan de legítimo orgullo. Semana Santa de 2020, todos en nuestras casas sometidos a un férreo confinamiento, los templos cerrados a cal y canto, el culto público suspendido, nuestras queridas imágenes en la desoladora soledad de sus altares o camarines, las calles de toda España, otrora abarrotadas de pasos y fieles, por esas mismas fechas, fantasmagóricamente desiertas. Tal pareciera como si una bomba atómica hubiera barrido de un plumazo todos los mejores sentimientos y tradiciones de nuestro pueblo. Los peores presagios se cumplían y parecía que por primera vez en mucho tiempo no habría ni rastro de nuestra Semana Santa. Y sin embargo, un puñado de hombres y mujeres cargados de valentía y decisión hicieron posible el milagro de mantener encendida, aunque fuera débil y temblorosa, la llama de nuestra Semana Santa. Sí, fueron los y las guardiamarinas que regresaban de su viaje de instrucción en el buque escuela Juan Sebastián Elcano. En el viejo velero, que es territorio nacional y cuando ya estaban además en aguas jurisdiccionales españolas, organizaron la única procesión de Semana Santa que se celebró en nuestro país el año pasado. Una sencilla cruz de madera, el incensario, unas improvisadas andas sobre las que entronizar una humilde imagen de la Virgen Dolorosa y la marcialidad de la Armada fueron suficientes. Confieso que me emocioné al ver en un vídeo aquella improvisada procesión recorriendo la cubierta del Cano mientras la banda del buque tocaba el Mater Mea. Una vez más, la Armada, sus hombres y mujeres, dieron el do de pecho, manteniendo encendido el fuego sagrado de nuestras tradiciones. Al evocarlo, resuenan en mi mente las palabras bíblicas que, gracias a aquellos valientes marinos, volvieron a hacerse realidad. El pábilo vacilante no lo apagaré. Semana Santa en Oviedo.
en esta noble ciudad, capital del Principado y del que fuera reino de Asturias y origen de nuestra nación. Ciudad que tiene como emblema nada menos que la cruz de Cristo, la cruz de los ángeles donada por el rey Alfonso II en el año 808. Semana Santa en año santo compostelano. El que va a Santiago y no al Salvador, visita al criado y olvida al Señor. Esa basílica catedral del Salvador que custodia reliquias tan venerables como el santo sudario que cubrió el rostro de Cristo en el sepulcro. Semana Santa en esta ciudad de fundación monástica, sede episcopal e históricamente levítica, genialmente retratada por Leopoldo Alas. Clarín nos dejó en la regenta retazos de una Semana Santa ovetense que aún hoy identificamos. Una hora antes de oscurecer salió la procesión del entierro de la iglesia de San Isidro, sin duda nombre figurado con el que alude a la parroquia de San Isidoro. La dama hermosa, la perla de Vetusta, rodeada de curas y monagos, a pie y descalza, vestida de nazareno. Los pregones tienen por objeto anunciar una celebración religiosa o festiva y llamar a los habitantes de la ciudad a participar en ella. Sin embargo, y como ya apunté, y dadas las circunstancias que atravesamos, mi pregón no puede ser un pregón al uso, porque no puede anunciar una Semana Santa que no será. Mi pregón tiene que moverse forzosamente entre la evocación y el anhelo, entre los recuerdos que atesoráis de tiempos mejores y los deseos que todos compartimos de poder volver a revivir cuanto antes esas emociones. La cofradía local más joven, la de la entrada de Jesús en Jerusalén, es la encargada de abrir la Semana Santa de Oviedo desde la falda del Monte Naranco, en la parroquia de San Pedro de los Arcos. Desde allí parte, en la mañana del Domingo de Ramos, la procesión de la borriquilla. El paso, con factura de Olot, avanza a hombros de los cofrades aún no velados por el anónimo capirote o capillo, revestidos con su túnica de color azul Oviedo. El carácter festivo de la jornada se ve realzado por el peculiar batir de las palmas, con el que cofrades y devotos reciben a la imagen. En San Pedro de los Arcos quiero mi palma agitar, lanzando un hosana al cielo que llegue a la catedral. La catedral y su entorno acogen las celebraciones diocesanas propias de ese día, a las que suele acudir buena parte de la corporación municipal encabezada por su alcalde. Lástima que las circunstancias sanitarias no permitan renovar este año la entrañable tradición ovetense, felizmente recuperada, del posterior caldo compartido entre el Cabildo Catedralicio y las autoridades municipales, para entonar también el cuerpo después de haber hecho lo propio con el espíritu. Estos protocolos y tradiciones son una expresión viva de la leal colaboración y entendimiento que debe presidir la normal relación entre autoridades civiles y religiosas. Como bien dejó dicho nuestro arzobispo, Fray Jesús, es mejor un caldo amable y calentito que una infusión de carne. La Hermandad de los Estudiantes nos trae los primeros capirotes de la Semana Santa ovetense, con su maratoniana procesión de la Sagrada Lanzada del Cristo de la Misericordia, que compartida y retirada en la parroquia de San Francisco de la Tenderina, recorre durante horas las calles de la ciudad. Los estudiantes han logrado unir Oviedo y Sevilla, dos señoras ciudades con su peculiar estilo casi único en el norte de España de llevar los pasos a costal de sevillanas maneras. Los ovetenses han hecho suyo ya ese sentimiento, como lo demuestran cada tarde del Domingo de Ramos, apiñándose para ver la emocionante subida del Cristo de la Misericordia a paso ordinario por la Cuesta de la Vega. También los estudiantes de Acostal serán protagonistas del lunes ovetense en la más íntima procesión del prendimiento, en la que la imagen de nuestro Padre Jesús de la Sentencia, titular de la hermandad, es trasladada desde la parroquia de la Tenderina a la capilla del edificio histórico de la Universidad de Oviedo en la calle San Francisco. Martes Santo de silencio en Oviedo. En las primeras horas de la noche todas las miradas están puestas en la parroquia de Santa María la Real de la Corte, en la plaza de Feijóo. De allí parte la estación de penitencia
de la Real Cofradía del Silencio y Santa Cruz, vinculada en sus orígenes a la fábrica de armas de Oviedo y con reminiscencias leonesas a la hora de nombrar los cargos de su Junta de Gobierno. Es justo el silencio que da nombre a la cofradía y a la procesión el que marca el cortejo. Silencio solo roto por la música procesional. Tras la cruz desnuda avanzan los pasos del Santísimo Cristo de la Piedad y el Cristo flagelado. Cierra el cortejo María Santísima de la Amargura, imagen de gran belleza transida a un mismo tiempo de dolor y dulzura, con su característica rosa en la mano izquierda. Tras dejar a un lado las pelayas, la procesión toma la calle de mi paisano Jovellanos para adentrarse luego a través de San Juan y de la Rúa, en el antiguo relicario urbano de esta noble capital. Recorrido nocturno y preciosista que alcanza uno de los momentos más emotivos y bellos al paso del cortejo por el tránsito de Santa Bárbara. El miércoles santo ovetense se tiñe de morado, el morado de la túnica de nuestro Padre Jesús Nazareno y del hábito de los hermanos y hermanas de su cofradía, que fue la pionera en la recuperación de las procesiones, allá por la década de los años 90 del pasado siglo. Temblándole las melenas, de los tambores al son, atadas con un cordón las dulces manos morenas, con qué miradas serenas y con qué resignación el árbol de su aflicción sobre sus hombros resiste. Tal parece que estos versos de nuevo del poeta gaditano José María Pemán estuvieran describiendo el paso del Señor de Oviedo por las calles de la capital. Salida del templo conventual de Santo Domingo, escoltado siempre por la marcial escuadra de gastadores del regimiento Príncipe y con la música de su banda de guerra, para adentrarse hoy también por las calles del Antiguo y llegar a la plaza de la Catedral. Allí, sobre los hitos de los 14 estandartes que marcan las estaciones, se reza el Vía Crucis antes de volver de regreso al templo de los dominicos. Los hábitos de la Hermandad de Jesús Cautivo, que toman las calles más concurridas y comerciales de la ciudad, tiñen de color rojo y blanco el Jueves Santo ovetense. De la llamada Catedral del Ensanche, la hoy Basílica de San Juan el Real, debería salir la imagen de Jesús Cautivo, portada por primera vez a hombros de sus hermanos, tal y como era el proyecto de la Junta de Gobierno de la Hermandad, truncado por la pandemia y al pasado año 2020. Tras ella, el paso de palio de Nuestra Señora de la Merced y la sección infantil, los infantes de Getsemaní, acompañando el paso de la Sagrada Cena. El cortejo avanza solemne por la espaciosa calle Uría para llegar a la plaza de la Escandalera y tomar la calle de Argüelles rumbo a la plaza de Porlier. Allí, ante el edificio del Tribunal Superior de Justicia de Asturias, se proclama el pasaje evangélico del prendimiento y tras la llamada ritual con la invocación de abrid las puertas a Cristo, se abren las puertas del alto tribunal para iniciar el rito del indulto, por el que tradicionalmente y según privilegio único entre las cofradías y hermandades asturianas, Jesús Cautivo libera a un recluso del centro penitenciario de Villabona, indultado por el Gobierno de la Nación. De nuevo la poesía que envuelve toda la Semana Santa, en este caso los versos del poeta Manuel García Romero. Entonces te llevaron maniatado, con punzantes espinas coronado, cautivo por el odio y el rencor. Hoy como ayer revives el pasado al recorrer tu pueblo, cautivado por la fuerza divina del amor. Y pienso que el próximo Jueves Santo, aunque el cautivo no pueda recorrer las calles de Oviedo, nos sentiremos espiritualmente más cerca de él que nunca. En estos tiempos difíciles, todos hemos sentido, aunque fuera en una medida mucho menor, esa experiencia del cautiverio. Los cautiverios del confinamiento y de la soledad, de las limitaciones a nuestra movilidad, de la ineficacia en la gestión o de nuestro temor a la enfermedad, solo por citar algunos. El Viernes Santo madruga, nunca mejor dicho, con la estación de penitencia de la Hermandad de los Estudiantes, acertadamente conocida
como la madrugada de Oviedo. Una larga procesión, no tanto en recorrido sino en duración, que parte a las 0 horas de ese día, en plena noche, por tanto, del edificio histórico de la universidad, para atravesar las principales calles del casco histórico. Atrayendo miradas y devociones, su titular, Nuestro Padre Jesús de la Sentencia, que protagoniza un imponente paso de misterio completado con otras 7 imágenes secundarias. Valor y esfuerzo de los costaleros obetenses que se ven obligados a realizar precisas y sacrificadas maniobras, rodilla en tierra incluida, como a la salida de la universidad o al cruzar el arco del ayuntamiento. La Plaza de la Constitución, en el momento más emotivo de la procesión, es el escenario de la lectura de la infame sentencia condenatoria de nuestro Señor. Una ceremonia que se venía haciendo, aunque interrumpida la tradición en los últimos años, desde los balcones consistoriales. Y este pregonero quiere expresar su deseo de que dicha tradición sea recuperada cuando superemos la pandemia que nos asola, porque el ayuntamiento es la casa de todos los ovetenses, también de los creyentes y cofrades que no somos ciudadanos de segunda categoría. Aunque ya ha amanecido y avanzado el día, el protagonismo del Viernes Santo ovetense es desde tiempos inmemoriales para la procesión del Santo Entierro, que parte de la antañona parroquia de San Isidoro del Real, como bien nos recordaba Clarín. La regenta venía guapísima, pálida, como la Virgen a cuyos pies caminaba, Cristo tendido en su lecho bajo cristales, su madre de negro atravesada por 7 espadas. Tal parece que nada, salvo la ausencia de la protagonista de la mítica novela, hubiera cambiado desde entonces. La Real y Trinitaria Archicofradía del Santo Entierro y Nuestra Señora de los Dolores, en su Inmaculada Concepción, resultante de la fusión de varias cofradías históricamente vinculadas a este templo ovetense, es la encargada de la organización de la procesión. Abre el tramo infantil de la cofradía, los moravetinos de la Dolorosa, portando el paso infantil de Jesús Niño, apoyado sobre la cruz. Le sigue el Eceomo y tras él, solemne y conmovedor, el Santo Cristo yacente a hombros de sus braceras, seguido por Nuestra Señora de los Dolores, la Señora de Oviedo. Solemne y desgarrador cortejo que recorre las calles del entorno parroquial y del casco antiguo. Ante la Santa Ovetensis, la ceremonia del epitafio, en la que la oración, el incienso, los pétalos arrojados por los más pequeños y la reverencia de su madre dolorida expresan a una la veneración del pueblo de Oviedo al cuerpo inerte de Cristo, aquel cuya cabeza cubriera el santo sudario custodiado en la cercana Cámara Santa. Sábado Santo madrugador en Oviedo, Virgen de la Soledad, rendido de gozos vanos en la rosa de tus manos, se ha muerto mi voluntad. Cruzadas con humildad en tu pecho sin aliento, la mañana del portento, tus manos fueron, Señora, la primer cruz redentora, la cruz del sometimiento. Versos llenos de sentimiento nuevamente de José María Pemán. A primera hora de la mañana, la Señora de Oviedo vuelve a las calles arropada por la cofradía del Santo Entierro. Las enlutadas hermanas, con la típica mantilla a la española, le sirven de corte de honor. Los nazarenos y braceros alivian hoy algo el riguroso luto de su hábito, sustituyendo el terciopelo negro de capirotes y capillos por el raso morado. La Señora ya no luce sobre su pecho los 7 puñales, como la tarde del Viernes Santo, sino uno único, pero no menos doloroso, el punzante puñal de su soledad, que el pueblo y los cofrades de Oviedo tratan de aliviar, acompañándola en su caminar por las calles de la ciudad. En la Plaza de la Constitución, y a punto de volver a San Isidoro, la marcial alzada al brazo del paso, santo y seña de los porteadores del Santo Entierro, pone un nudo en la garganta a los asistentes, mientras de fondo suenan las notas del Mater Mea y la suelta de palomas arroja un pequeño destello de alegría que preludia la cercanía de la Pascua. La Pascua que las cofradías ovetenses festejan asistiendo a la Santa Misa que preside el arzobispo en la catedral
al mediodía del domingo. A su conclusión, y tras formar en el claustro catedralicio, se inicia la procesión que acompaña a Cristo resucitado, hoy más que nunca Salvador, Salvator Mundi, según título que da nombre a la catedral. A través de la Puerta de la Limosna, la procesión única en la que participan todas las cofradías y hermandades ovetenses, sale a la corrada del obispo para iniciar su marcha gozosa por las calles y plazas de la capital. Los cofrades ya no llevan sus rostros ocultos por el anonimato penitencial y la imagen de Cristo victorioso sobre la muerte avanza solemne en su carroza decorada con faldones azules, de nuevo el color de Oviedo y del mar. La Semana Santa de Oviedo se inicia con el color azul de los hábitos de los cofrades de la borriquilla y concluye con el azul que sirve de base al paso del resucitado. Hoy, viendo avanzar su imagen por las calles de Oviedo, sobre ese azul que identifica la ciudad, cobran sentido los versos de Antonio Machado. No puedo cantar ni quiero a ese Jesús del madero, sino al que anduvo en el mar. Aunque bien saben los cofrades ovetenses y el propio poeta, aunque no lo reconociera, que para llegar a la alegría de la mañana pascual hay que pasar antes por Getsemaní y por el Gólgota. En ese Getsemaní os toca estar, sabiendo que el mensaje de amor y de vida, que es cada Semana Santa, aunque por momentos aparezca transida de dolor y dramatismo, tampoco podrá salir este año a las calles de Oviedo. Mantened encendido el farol de vuestra esperanza, cofrade, el fuego sagrado de vuestras tradiciones, como ejemplarmente hicieron hace un año aquellos marinos de nuestra Armada. Como bien dice la expresión popular, este año la procesión irá por dentro, ni siquiera por dentro de templos o claustros, sino forzosamente por dentro de vuestros corazones. Pero bien nos recordaba San Pablo, el apóstol de los gentiles, que para los que aman a Dios todo sirve para el bien. Que estos sacrificios y tribulaciones contribuyan como un crisol a purificar vuestro espíritu cofrade y a aumentar vuestros desvelos y esfuerzos en pro de la ciudad y de su Semana Santa. Volverán nuevas primaveras de auténtica Pascua florida, cuajadas de incienso y cera, de mantos bordados, de marchas cadenciosas y de oraciones apenas musitadas tras el antifaz del capirote. Cito por última vez a José María Pemán. Espera, siempre espera. Ya pasará el invierno. Los reyes y las flores tienen algo de eterno como la primavera. Y sí, habréis de volver a tomar las calles de esta noble ciudad de Oviedo para recordar a sus vecinos y visitantes. Y dicho sea, con la venia de mis paisanos, que de Oviedo al cielo he dicho. No ha tenido la ocasión de vivirla. Y bueno, la Junta quiere agradecerle el que haya aceptado esta invitación con un obsequio para que tenga un recuerdo de este momento.
Buenas noches a todos. Yo creo que tras este magnífico pregón, poco me queda a mí que decir, pero voy a intentar deciros algo y ser muy breve, fundamentalmente. Quiero agradecer a la Junta de Hermandades y Cofradías de Oviedo su invitación para acompañaros en este acto. Hace una semana inaugurábamos la exposición de enseres que todavía hoy nos acompaña, pero ha sido el pregón de Ignacio el que ha dado el pistoletazo de salida oficial a esta extraña pero esperada Semana Santa. Ignacio, quiero darte las gracias en nombre del Ayuntamiento de Oviedo por tu disposición para ser nuestro pregonero. Que presidente de la Junta Mayor de Cofradías y Hermandades Penitenciales de Gijón sea el encargado de abrir la Semana Santa ovetense debe darnos una pista sobre cómo debemos enfocar el futuro. No es un secreto para nadie, pues lo he repetido muchas veces, que queremos potenciar la Semana Santa y todo aquello que la rodea como nunca antes se había hecho en nuestra ciudad. En ese sentido, no encuentro razones para no colaborar con otras ciudades asturianas que también cuentan con gran tradición y promocionar así la Semana Santa de manera conjunta y con fuerza como hacen otras comunidades autónomas cercanas. Castilla y León, por ejemplo, donde las innumerables procesiones con las que cuentan todas sus provincias y su intensa forma de vivir estas fechas se ha convertido en uno de sus principales reclamos turísticos. Porque, como siempre digo, lo que es bueno para Oviedo lo es también para Asturias y viceversa. Como alcalde, reitero una vez más mi compromiso con la Semana Santa y con esta Junta de Hermandades y Cofradías. No con el ánimo de ser repetitivo, sino porque creo de corazón que la terrible pandemia que estamos pasando, que estamos viviendo, no debe ser motivo de parálisis total. Debemos seguir trabajando y hacerlo unidos para que podamos disfrutar de la Semana Santa que todos deseamos cuando regrese por fin la normalidad. Sé que lo estáis haciendo, pese a la difícil situación sanitaria que vivimos. La muestra que nos rodea y este pregón son la mejor prueba de ello, así como todo el trabajo de los cofrades que no se ve y que están manteniendo vivo el espíritu de la Semana Santa, aun sin su principal esencia, que no es otra que procesionar por nuestras calles. Por mi parte, aún tendré que esperar otro año más para estrenarme como alcalde en alguna de nuestras queridas procesiones, pero siempre contaréis con mi total respaldo. Gracias, Ignacio, por tu magnífico pregón. Gracias a todos vosotros por vuestra presencia y por vuestra atención. Siempre estaría ahí, ¿sabes?